Hola chicas y chicos del quinto año básico, me presento, soy el profesor Guillermo Gómez y voy a estar a cargo de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales, Historia, Geografía y Ciencias Sociales durante este último trimestre del año 2021 y vamos a conversar un poquito acerca de qué se trata la guía número 6. Acá aparece mi número de teléfono por si tienen alguna duda, quieren hacer alguna consulta. ¿Ya? Esta guía tiene 36 puntos en total. Van a haber 8 puntos por actividades de conocimiento, 8 por comprensión, 8 por aplicación y 12 por análisis. ¿Cuál es el objetivo que vamos a ver en esta primera guía del tercer trimestre? Describir el proceso de conquista de América de Chile, incluyendo los principales actores, corona española, iglesia católica, hombres y mujeres protagonistas, entre otros. Algunas expediciones, conflictos bélicos, la fundación de ciudades como expresión de la voluntad de los españoles de quedarse y expandirse, y reconocer en este el surgimiento de una nueva sociedad. Pero del OA2, del objetivo aprendizaje 2, nos vamos a quedar con la parte principal, que es describir el proceso de conquista de América. Observa, escucha atentamente este video, lee atentamente el contenido histórico de la guía, responde a las preguntas que aparecen en la guía con lápiz, pasta y grafito, considera una escritura clara y legible, ante cualquier duda consulta con tu profesor y cuida la limpieza de tu guía. Estas son las principales instrucciones que les puedo dar. En las guías anteriores estudiamos los viajes de exploración de los reinos de España y Portugal. Identificaron las rutas que cada viajero realizó representando a cada monarquía durante los siglos XV y XVI. En esta guía abordaremos el proceso de conquista que se llevó a cabo en América luego de la llegada de Colón. ¿Qué características crees que tuvo el proceso de conquista? A partir de este momento vamos a conocer más de este proceso. ¿Qué pasó luego de los viajes de Colón? Eso es una pregunta muy interesante, ya que luego de la llegada de Colón a América y para solucionar esta competencia entre España y Portugal por la disputa territorial de todo este gran continente llamado América, en 1594 el Papa Alejandro VI establece el Tratado de Tordesillas. En aquel entonces los papas, la máxima autoridad católica, tal como existe en la actualidad, en aquella época eran jueces de conflictos internacionales, eran mediadores, ya para evitar guerras, que eran muy frecuentes por aquel entonces. El Papa trataba de solucionar de forma diplomática las tensiones y los conflictos entre distintos reinos o imperios. Soluciona entonces este Tratado de Tordesillas, esta línea, ¿no es cierto?, que va de polo a polo, de norte a sur, donde se establece una línea imaginaria a 370 leguas de las islas Cabo Verde, que son esas que aparecen ahí en el mapa. Los portugueses obtuvieron el territorio del actual Brasil y el lado oeste quedaría para España. ¿Ya? Por eso que en la actualidad eh, en Brasil se habla portugués y en el resto de los países de América español, porque Brasil queda, ¿no es cierto?, para ser explorado por Portugal, cuya capital es Lisboa. ¿Por qué aparece esta bula intercaetera 2, que era esta línea verde? Porque este fue el primer tratado que se firmó en 1493. ¿Y por qué se mueve? Porque Brasil reclamó de que por las corrientes marinas, por los vientos, los barcos podían pasarse un poquito de esta zona y no querían entrar en conflicto con España. Entonces el Papa intervino y movió un poquito la línea, ¿ya? Y para eso le terminó beneficiando, o para ello, mejor dicho, le terminó beneficiando a Portugal. Sigamos revisando. La conquista española en América. Como bien sabemos, en un primer momento América significó para los españoles un obstáculo para llegar al Asia. Ellos buscaban la ruta hacia ese continente y se encontraron inesperadamente con otro. Pero mientras continuaban los viajes de exploración, entraron en contacto con algunas de las civilizaciones americanas. Sus tesoros sorprendieron a los españoles. Parecía que América era mucho más rica que Asia. Esto por el tema del oro. ¿Qué se entiende por conquista? La conquista corresponde al proceso en el cual, ya enfocándonos en el lado de España, los españoles exploran y se quedan a habitar territorios del continente
americana. También comienzan a formarse y a constituirse estas empresas de conquista, ¿ya? Los conquistadores, para poder organizar su viaje, tenían que pedir permiso a la corona española, a los reyes, para ir a explorar, expandir y habitar el continente americano. Para esto debían firmar un contrato llamado capitulación, donde aparecían los derechos y deberes del conquistador. Es por esto que el lugar donde llegase el conquistador quedaría bajo dominio de España. Pero la organización de la expedición sería de carácter privado, los reyes solamente autorizaban toda esta organización, el financiamiento, la búsqueda de personas, la compra de materiales de barcos, era de exclusiva responsabilidad del capitán, ¿no es cierto?, conquistador. Es esta entonces lo que se conoce como empresa de conquista. Desde ese momento, en el siglo XVI, se organizó la conquista del territorio americano. Los monarcas españoles reclamaron como propias las tierras descubiertas por Colón. Los conquistadores firmaban un contrato con el rey llamado capitulación, como lo mencionamos anteriormente, en el cual el rey le concedía permiso para conquistar un determinado territorio del continente, a cambio de quedarse con una parte de la riqueza obtenida. El conquistador, eso sí, era el encargado de reclutar hombres, armas y dinero para financiar la empresa. La tierra conquistada pertenecía al rey. Lo que sí entonces vemos que en el fondo el capitán de conquista o el conquistador, en lo ideal, en lo óptimo, podía recuperar lo que invertía o lo que gastaba si le iba bien. Pero ¿qué pasaba en aquellos casos en que le iba mal o en el que sencillamente moría por enfermedades o atacado por los indígenas acá en América? Ahí perdía mucho más que el dinero, o en esa época el oro y la plata. ¿Cuáles eran las motivaciones del conquistador? La riqueza fácil y rápida, la fama y gloria, difundir además la fe católica y el servicio a la corona. Sobre todo era importante esto, la fama y gloria, ¿ya? Poder pasar a la historia como un conquistador famoso, y además también la riqueza fácil y rápida. Todo lo que invertían, que a veces se jugaba todo lo que tenían, vendían propiedades, vendían campos, vendían animales, todos sus recursos los invertían en estas empresas y a veces quedaban en la calle. Los primeros objetivos de la conquista española fueron aquellos territorios que tenían oro y plata, los conocidos como metales preciosos. Para el año 1520, el centro de asentamiento español fueron las Antillas, nombre con el que se conoce todas las islas del Caribe y Centroamérica. En las 2 décadas siguientes conquistaron los territorios de los 2 principales imperios existentes en América: México, donde vivían los aztecas, y Perú, la tierra de los incas. Los objetivos de la conquista en América en un principio fueron la búsqueda de metales preciosos, que antes se traían de Asia, y el deseo de España de extender su dominio en otros territorios. Pero también los españoles entendieron que resultaba fundamental difundir su religión entre los habitantes del continente americano. Es así que junto con los conquistadores vinieron muchos religiosos cuya finalidad era convertir a los indígenas a la fe católica, con los consiguientes problemas que ello traería. Revisemos ahora la caída del Imperio Azteca, también conocida como la conquista de México. Aparece acá los hitos de la conquista del Imperio Azteca. Se puede dividir en 3 grandes momentos. Cuando Hernán Cortés zarpa de Cuba o sale de Cuba con sus barcos en 1519, sus primeros contactos en la costa mexicana fueron con indígenas totonacas, pueblo dominado por los aztecas, los cuales se aliaron a los españoles con el objetivo de liberarse de las cargas impuestas por los aztecas, y además también de los sacrificios humanos que realizaban los aztecas en honor a sus dioses. Esta alianza también la ampliaron con otros pueblos de la región. En Tenochtitlán, que es la capital del Imperio Azteca, fueron recibidos de forma pacífica. Ya de hecho vemos en la imagen de los archivos de la época, de los dibujantes de la época, ya cómo los recibió el emperador Moctezuma. Sin embargo, este fue tomado prisionero y muerto en circunstancias de las cuales no hay consenso en las fuentes, es decir, hay distintas versiones de cómo mataron al emperador azteca. Luego se produjo la Noche Triste, un alzamiento masivo en que fue muerta gran parte de la hueste española atacada por los aztecas. Los sobrevivientes se refugiaron en Tlaxcala
y un año más tarde sitiaron la ciudad. Cuauhtémoc, nuevo emperador, no pudo organizar una defensa eficaz debido a que una epidemia de viruela mermó la fuerza de los aztecas. En 1521, Tenochtitlán fue destruida y ocupada. El imperio azteca había caído. Acá vemos este mapa sobre la expedición de Hernán Cortés. En los tiempos actuales ya es una tremenda expedición, ya si contamos con todos los elementos modernos, si contáramos con un bote a motor, con un barco moderno, con una avioneta, por decirlo de alguna forma, ya es un tremendo recorrido. Imagínense en aquella época con los barcos más antiguos, más lentos y con menor tecnología. Prácticamente salen desde Cuba, desde la isla de Cuba, ¿ya? Hasta las costas de México, y de ahí Cortés se interna en lo que es el territorio mexicano actual. Prácticamente lo recorre completo. Aparecen también las batallas en las cuales combatió Hernán Cortés y su expedición. Algo similar ocurrió con la caída del Imperio Inca o la conquista del Perú por parte de los españoles. También hay tres hitos súper importantes o tres grandes momentos súper importantes en este proceso, que no estuvo a cargo de Hernán Cortés, sino a cargo de Francisco Pizarro, otro conquistador español. En 1532, Pizarro, al llegar al Perú, se encuentra con una guerra civil desatada entre los herederos al trono, Atahualpa y su hermano Huáscar. En esos momentos, Atahualpa triunfaba y los españoles le solicitaron reunirse con ellos en Cajamarca. En la segunda parte, Atahualpa es asesinado por los españoles, lo que facilitó el avance hacia el Cusco, la capital del Imperio Inca. Allí Pizarro promovió el ascenso de Manco Inca II como nuevo monarca, que era de confianza de los españoles. Sin embargo, se rebela contra los españoles, entendiendo los planes que tenían de en el fondo ser un emperador sometido a los españoles, y organiza un levantamiento armado. Sin embargo, la ciudad del Cusco fue saqueada y ocupada en 1533. En la batalla de Ollantaytambo, Manco Inca debe refugiarse en Vilcabamba. En 1535, Pizarro fundó la ciudad de los Reyes, conocida actualmente como Lima, y fue nombrado gobernador por el rey Carlos V. Y acá tenemos un mapa, así como hace un ratito les mostré el mapa de México, ahora el mapa del Imperio Azteca, para ser más precisos. Ahora les muestro el mapa del Imperio Inca. En el de la izquierda aparece la extensión, lo vamos a disminuir un poquito acá el tamaño para que se vea mejor. En el mapa de la izquierda aparece la expansión de los distintos, la expansión territorial de los distintos emperadores incas, ¿ya? Pachacútec, Tupac Yupanqui y Tupac Yupanqui, y el último emperador fue Huayna Capac, el que logró expandirse hasta lo que hoy conocemos como el territorio de Ecuador y Colombia. Y a la derecha aparecen los suyos, ya que esto lo tuvieron que haber visto también en el año pasado en cuarto básico, ya cuando trataron lo del Imperio Inca, que los incas dividían su territorio en los 4 puntos cardinales. Y si se dan cuenta, prácticamente los incas llegaron hasta el río Maule, acá en Chile, en la séptima región, producto, ¿no es cierto?, y detenidos por los mapuches, con los cuales entraron en conflicto. Vamos ahora con las actividades. La habilidad de conocimiento tiene 8 puntos. En los espacios en blanco escribe una B corta si la frase es verdadera o una F si la frase es falsa. La conquista de América estuvo caracterizada por el encuentro y choque de dos mundos distintos, verdadero o falso. Los viajes de expedición comenzaron en el siglo XV, verdadero o falso. Los viajes de exploración fueron motivados por la búsqueda de nuevas rutas, verdadero o falso. Los conquistadores debían pedir la autorización del rey de Portugal para partir a América, verdadero o falso. Francisco Pizarro conquistó México. Moctezuma era el emperador azteca. Atahualpa y Huáscar eran primos. Y Hernán Cortés fundó la ciudad de los Reyes, verdadero o falso.
En cuanto a la habilidad de comprensión, que vale 8 puntos, lee la siguiente fuente histórica y luego responde las siguientes preguntas. Es un texto, ¿no es cierto?, de Leslie Bethel, un historiador ya de fama internacional, que tiene un libro muy importante sobre la historia de América Latina, ya en su parte de América Latina colonial y América precolombina. Una vez leído este texto, responden las siguientes preguntas. ¿Qué causas señala el autor como responsables del agudo descenso demográfico en la población indígena americana? ¿En qué zonas del continente se produjeron las mayores bajas demográficas? ¿Cómo crees que impactó la catástrofe demográfica en las sociedades indígenas, tanto en los aspectos culturales como sociales? ¿Cómo creen que impactó el choque cultural y espiritual en las sociedades indígenas? Ya más o menos con las preguntas podemos entender de qué se trata el texto, la comprensión lectora. En cuanto a la habilidad de aplicación, pinta diferentes, o de diferentes colores, mejor dicho, las rutas de los exploradores Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Anota en el sector que corresponda el nombre del imperio americano respectivo, Inca o Azteca. ¿Ya? Acá tenemos el mapa, ahí aparecen las líneas para que ustedes ubiquen las rutas, los nombres, etc. ¿Ya? Si se dan cuenta, ahí tienen para pintar de distintos colores las rutas, e identificar a quién pertenecen y cuál es el territorio que conquistan. También, según la información entregada, eh, describe las principales características de las conquistas de México y Perú. Vale, 2 puntos cada una. ¿De qué se trató en resumidas cuentas la conquista de México? ¿Qué ocurrió con la conquista del Perú? En cuanto a la habilidad de análisis, completen el siguiente cuadro describiendo de acuerdo a los criterios que se indican en la tabla. Por ejemplo, nombre del conquistador de México y de Perú. Nombre de la autoridad imperial americana, eso es muy importante, al momento de la conquista, de México como de Perú. Describe dos hechos o elementos, perdón, facilitadores de la conquista, en el caso de México y en el caso de Perú. Y también consecuencias de la conquista para los mexicanos, o en este caso para los aztecas y para los incas. Con tus palabras, crea una definición de conquista. ¿Qué vendría siendo la conquista entonces, o este periodo de conquista? ¿Fue un acierto o un error de los españoles conquistar México y Perú? Fundamenta tu respuesta. Por último, el proceso de metacognición. ¿Qué habilidad fue la que más me costó desarrollar en la ficha y por qué? ¿Qué habilidad fue la que me resultó más fácil para desarrollar en la ficha y por qué? ¿Y cómo te sentiste al terminar las actividades de la ficha y por qué? Eso sería, chicos, la guía número 6 de historia de quinto básico. Espero que les haya quedado muy claro y cualquier consulta al número que aparece, ¿no es cierto?, al inicio de la guía los voy a estar respondiendo en horario de clases. Que estén muy bien, chicos. Cuídense. Nos vemos.